Hola a todos, nosotros somos Noa Bobacaz, Stanley Francis Regelos, Jan Hernández Ruiz, Idak Llopis Arbonés y Ariadna Márquez Fernández. Y hoy os venimos a presentar el tema 3, más concretamente como el contexto histórico, el poder y la comedia, los mensajes sociopolíticos y la polémica sobre el teatro. Primero haremos una introducción, luego explicaremos nuestro esquema, después hablaremos del poder y la comedia, los mensajes sociopolíticos, las polémicas sobre el teatro y por último las conclusiones. La introducción. La introducción del barroco es un periodo histórico, artístico y cultural. Las seves principales características son el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcado a los siglos XVII y XVIII. Ahora os explicaré el oro en el teatro, hierro en la historia. Fue un periodo excepcional para el cultivo de todas las artes en todos los países europeos, sobre todo en España, donde hablamos de un singular siglo de oro. En las últimas décadas del siglo XVI se pusieron los primeros locales específicamente a dar representaciones teatrales. A Lope de Vega en España, a William Shakespeare en Inglaterra, a Molière, Racine y Corneille en Francia les cupo el honor de inventar el teatro nacional de sus respectivos países. El teatro de esta época ha sido un legado esplendoroso y original, formado por varios miles de comedias. Esquema. En esta presentación hablaremos sobre qué fue el barroco, la introducción barroca, el teatro, las circunstancias sociopolíticas, el contexto histórico, la actitud de los escritores, el retorno al neoplatonismo, el pesimismo, la preocupación por el paso del tiempo, el desengaño, el sentimiento vértigo, la exageración y la religión. ¿Qué fue? El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental y en la creación literaria, la cual empezó en 1580. El teatro. Se efectuaba en sitios abiertos, plazas o corrales. El teatro se realizaba alrededor de las 2 de la tarde y normalmente duraba hasta el anochecer. El escenario era simple, tablado y se decoraba la cortina principal. La nobleza ocupaba los mejores sitios, como balcones o ventanas, las cuales les daban mejor visión. Las damas en esta época asistían siempre con la cara tapada. Os explicaré la actitud de los escritores. Principalmente su actitud era que hacían las novelas o historias muy deprimentes porque estaban en una crisis, pero también escribían los buenos tiempos antes en su época. Las circunstancias sociopolíticas. Felipe III y IV, Carlos II, dejaron la economía y los negocios del Estado para tener una vida personal más lujosa. Por lo tanto, se manifestó la cultura, la escultura, la arquitectura, el arte y la literatura. El contexto histórico. El siglo XVII fue una época de depresión económica, a consecuencia de la expansión del siglo anterior. Las malas cosechas conllevaron el aumento del trigo y además de productos básicos, así que llevaron una peligrosa alimentación de pueblo. A continuación hablaremos sobre todas las características del barroco. Encontramos pesimismo, ya que no consiguieron imponer la armonía y la perfección absoluta, debido a las guerras y las desigualdades sociales. El neoplatonismo, la imperfección de los sentidos humanos y el engaño de la realidad implica el conocimiento, por lo tanto, el conocimiento es la única vía de aprendizaje. Preocupación por el paso del tiempo. La muerte y el tiempo son una de sus grandes preocupaciones. El poeta, desazonado por la brevedad de la vida, siente el tiempo como causante de la rápida llegada de la muerte y de la decadencia. El desengaño. En el barroco predomina este sentimiento de crisis y que será habitual el tratamiento preferente de temas como la fugacidad de la vida, la presencia de la muerte, el paso del tiempo, etc. Ahora os explicaremos sentimientos vérticos. En su época, o el periodo, tenían una confianza en los ideales renacimientos. La exageración se utilizaba para crear tensión y movimiento en la novela. El barroco buscaba una representación verosímil de la realidad. La religión. Se apoyaba el desarrollo de la Compañía de Jesús.
disminuyeron el número de escritores religiosos, los cuales abandonaron mucho en la época anterior. La pintura se inspiraba abundantemente en lo religioso para poder narrar por la imagen. Unidades dramáticas, acción, tiempo y lugar. Acción. Antes del barroco solo se hacía una acción como un teatro de amor. Tiempo. Antes del barroco solo se hacía un tiempo como un teatro de unas 24 horas. Lugar. Antes del barroco se hacía únicamente en un lugar como un teatro de un sitio. Lo trágico y lo cómico. En la comedia del barroco se juntaron lo trágico y lo cómico, y así formaron las tragicomedias. Personajes. En las comedias del Siglo de Oro aparecen varios personajes básicos, como pueden ser el galán y la dama, el criado y la criada, el padre o viejo, el rey, el caballero o el poderoso. También hay algunas excepciones, pero no se destacan. Desempeñan funciones fijas y los convierten en personajes con rasgos permanentes y reiterados. El galán y la dama desarrollan la acción principal de la obra. Consiste en una aventura amorosa que más tarde terminará en matrimonio. Normalmente se suman otros caballeros y damas, los cuales favorecen la intriga de la obra. Estos protagonistas están concebidos con trazos idealizadores y de virtudes. Sobre los personajes. Los principales personajes eran el criado o el gracioso. Y os explicaré o os leeré un fragmento de la historia. El gracioso o criado es heredado de una larga tradición clásica y renacentista. También es uno de los grandes hallazgos de la comedia lopesca. Tiene un fino sentido del humor, siempre interrumpe con chistes. Sus rasgos contrastan muchos con los del galán. El padre viejo es el segundo personaje más respetado de la obra, seguido del rey, ya que él está revestido de autoridad basada en su experiencia y también vigilará el honor familiar. Frecuentemente participa un poderoso, selecciona las conductas y al final de la obra las solucionará, como si se tratara de un dios dramático. El rey se puede representar como un personaje dual. Si se representa como un rey viejo, es sabio y reparte justicia. En cambio, si es un rey galán, entonces será soberbio e injusto. El rey es el encargado de repartir la justicia en la obra. También es el personaje más respetado. El poderoso es el antagonista. Tiene los rasgos del galán, pero a él se le suman la injusticia y soberbia. Al contrario de lo que ocurriría con el rey galán, y al final siempre es castigado por su comportamiento en la obra. Caballero puede ser el rey o un viejo. Normalmente es el hermano de la dama o del galán. Su misión principal es recuperar el honor en ofensa a la dama. También a estos personajes se les añaden otros de secundarios. Constituyen una amplísima galería de labradores, estudiantes, indianos, mercaderes, personas de servicio, moros o judíos, etc. A continuación hablaremos sobre el poder y la comedia. El pasatiempo transmitía ideas, proponía pautas de conducta y desarrollaba teorías políticas, sociales y morales. El teatro conformaba de esta manera el pensamiento de los espectadores y su influencia llegó a ser muy poderosa. Era el único espectáculo de gran masas populares y mantuvieron vigilante al poder. La comedia barroca fue portadora de ideas conservadoras, sirvió a los poderosos y contribuyó al mantenimiento del sistema, del que cantó sus excelencias e hizo propagandas, como hacemos hoy en día en el cine y en la televisión. No hallamos cosa que contravenga nuestra santa fe y buenas costumbres, garantizaba la comedia del ordenamiento oficial del Estado. Mensajes sociopolíticos. El interés primordial de la sociedad barroca es el orden monárquico señorial de privilegios vigente en la Edad Media. El teatro difundió la imagen de una sociedad armónica, cuya satificación el orden celestial permanecía en el propio estado felicidad personal armonía colectiva. Carlos 1517-1557 V y Felipe 1557-1598. Las polémicas sobre el teatro. Las polémicas sobre teatro, la censura previa a la representación de una comedia era mucho más severa
que la que se aplicaba para autorizar su edición, ya que el público era más escaso que el que asistía al espectáculo del coral. La defensa implícita o explícita que del sistema político se hacía en la comedia, la apología de la moral y la teología católicas contenidas en las obras, y el didactismo que presidía el tratamiento de la ocasión dramática no compensa suficientemente los daños morales que ciertos timoratas enemigos del teatro le atribuía. Conclusiones. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental y en la creación literaria, la cual empezó en 1580. Los escritores escribían novelas, historias muy deprimentes, ya que estaban en una crisis, pero escribían los buenos tiempos antes de que sucediera esta crisis económica. Encontramos muchas características del barroco, como por ejemplo pesimismo, neoplatonismo, preocupación por el paso del tiempo, desengaño, sentimiento de vértigo, exageración, religión, etc. En el teatro del barroco se destacan los siguientes protagonistas: Galán y la dama, el criado y la criada, el padre viejo y el poderoso, el antagonista, el caballero, entre algunos más. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado mucho nuestro vídeo sobre el barroco. Hasta la próxima.